Charla muy especial la que tenemos hoy en el canal, porque vamos a hablar con Jordi Bertomeu, presidente de la Euroliga durante 22 años, con el que vamos a hablar de la historia, de los mejores momentos y de situaciones de cara al futuro que pueden ser interesantes para la mejor competición del baloncesto europeo. ¡Vamos allá! Muy buenas, bienvenidos a mi canal, hablemos de básquet, hablemos de Euroliga y hoy con una charla súper top, de verdad, ¿eh? Este canal es de Euroliga, este canal es de baloncesto europeo y hoy vamos a tener una charla, ya le estáis viendo al protagonista que merece mucho la pena. Saludo también antes a Rafa Muntión. ¿Qué pasa, Rafa? ¿Qué tal estamos? Nada, Sergio, por aquí, bien, bueno, peleando un poco con la tecnología, pero en fin, lo importante es el protagonista, ¿no? Que estoy Efectivamente. bien, ¿eh? Estoy bien, buena luz y todo este tema, Vas bien, aunque vas no bien, lo vas veáis bien. bien. Hemos ganado en internet, que ya tenemos la fibra, pues bueno, vamos a ir mejorando en lo tecnológico. De verdad que nos hace mucha ilusión a Rafa y a mí tener esta entrevista, porque saben que es historia de la Euroliga, estuvo en los inicios de la Euroliga, ha estado 22 años como CEO en la competición. Jordi Bertomeu, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, muy buenas. Un placer estar aquí compartiendo este rato con vosotros. ¿Qué tal estás? ¿Cómo va todo? Bien, muy bien, hombre. La sensación de tener 3 meses de descanso después de 38 años sin parar es una sensación muy extraña, Eso te iba pero a decir. no para nada mala. No está mal Y tampoco, ¿no? así es como me siento, pero bueno, ahora ya se ha terminado, hay que empezar ya a volver a activarse. O sea, que has tomado un tiempo un poco de descanso, igual de Sí. encontrarte con tu familia, vida un poco más corriente y Sí, luego seguir, ¿no? no tanto familia, porque familia siempre he intentado tenerla cerca, pero sí que es verdad que el ritmo, claro, piensa que llevar una competición es cada semana y en verano cuando la gente cree que no trabajamos es cuando más trabajo se tiene, ¿no? Porque hay que preparar la siguiente. Y eso así, ininterrumpidamente, 17 años de ACB y 22 de Euroliga, pues sumar los años que han sido de ritmo de competición, ¿no? Y claro, parar ese ritmo no es una mala idea tampoco. Rafa, os conocéis mucho, ¿eh? Unas cuantas batallas, Eh, ¿eh? sí, Sí, yo me alegro mucho. Jordi, ¿cómo estás? Uno suele decir además que siempre tiene tres, cuatro amigos. No puedo decir que soy amigo en ese sentido de Jordi Bertomeu, ni Jordi Bertomeu mío, ¿no? Pero sí tengo que decir que si un día te vienes por aquí, mi casa está. Lo digo ahora porque Jordi no muchas está gracias. en la Euroliga de gran jefe, porque cuando estás de gran jefe y todo esto te dicen, vaya, esto es muy fácil, ¿no? No, Jordi Te sí lo tiene la agradezco. posibilidad de cuando venga por aquí estar, visitar el norte y todo esto. Porque, y luego hay más cosas, Jordi, que yo una de las grandes noticias que viví en directo y que tuve la oportunidad de contar fue precisamente toda esa creación enorme y lo que supuso y los problemas y las presiones y todas estas historias que supongo recibiríais. Oye, hoy tenemos que contar alguna cosita de eso. Aquello fue tremendo. Sí, la Aquello está verdad por es que encima de ha los sido fichajes y tremendo. de cosas y de muchas Aquello cosas. fue tremendo, sí, lo organizamos bien, es verdad. Nos quedamos a gusto. Sí, la verdad es que fue una época muy convulsa, pero yo diría que si nos fijamos los 22 años de Euroliga, momentos de tranquilidad no han habido. No ha habido un momento donde dices, bueno, pues no sé, ahora yo analizo la CB, ¿no? Y veo una organización estable, consolidada, tranquila, obviamente con sus problemas, como tienen todas las empresas, ¿no? Pero eso no lo hemos vivido todavía en la Euroliga. Bueno, yo no lo voy a vivir, pero no hemos llegado a ese punto, ¿no? Y claro, que ha sido siempre pues intentar cambiar cosas, y siempre cosas estructurales, conceptos que parecían eternos, ¿no? Y cuando eso ocurría sabemos que hay mucha resistencia, el conflicto siempre viene del mismo sitio, ¿no? Y pese a lo que dice Rafa, que realmente el principio fue, en este sentido, fue muy fuerte, después tampoco hemos tenido mucho tiempo para estar tranquilos, la verdad. Pero sí, el principio fue tremendo. Salir de la federación, bueno, ya estáis viendo, ¿no? Lo que pasa en el fútbol. Claro, Entonces, claro, tú lo ves ahora, ¿no? Cuando se planteó esto de la Superliga de Fútbol, con las diferencias, ¿no? Que supongo que hay también. Pero es un momento de corte, ¿no? De cambio a otra situación, otro paradigma distinto. sí, y sobre todo un paradigma que no sabía cuál era. O sea, en aquella época, ahora sí el fútbol dice, no, esto vamos a hacer como la Euroliga. Bueno, nosotros no sabíamos cómo quién íbamos a hacer, ¿no?
Nosotros teníamos clara la idea de que lo de la FIBA era una cosa muy obsoleta, que llevábamos así muchos años y que había que hacer un cambio. Y el cambio se intentó hacer con la FIBA. La FIBA no hubo ningún tipo ni nos escucharon. En realidad, en aquella época no nos escucharon y lo hicimos y nos pusimos en una aventura donde los que yo, como por ejemplo yo que salí de la ACB y otros compañeros míos que salieron de la ACB o de la Liga Italiana o de la Liga Griega, nos metíamos en una aventura que no sabíamos que iba a terminar. Y la verdad es que los 3 primeros años fueron, yo diría, los 4 o 5 primeros años fueron muy, muy difíciles. Por un motivo o por otro fueron muy difíciles. Hay que decir, porque claro, yo es que lo recuerdo como si fuese ayer. Y han pasado, pues eso, 22 años, pero realmente es que la presión fue tremenda, incluso mediática. Es decir, todo el dispositivo FIBA fue para aplastar, hay que decirlo así, para aplastar a esta nueva historia. Es decir, luego los problemas han ido llegando y como sea, y la rentabilidad y todas estas historias. Pero ese momento, yo lo recuerdo, Jordi, era os van a aplastar. Y si me Sí, permiten la expresión, algunos se acojonó, algún equipo. sí, hombre, no, había más de uno, pero sí, de insensatos éramos muchos, ¿no? Pero en realidad sí que es verdad, lo que tú dices es cierto. Yo me pasé en aquella época meses dando vueltas incluso en despachos de ministros de algunos países. Yo recuerdo haber hecho este tipo de cosas y por descontado Bruselas, la comisión, los comisarios responsables de deporte. O sea, yo hice un peregrinaje largo en este sentido y después sí que es verdad que desde el punto de vista, digamos, de la reacción de FIBA fue muy virulenta, fue realmente una operación digamos, de comunicación que ellos podían hacer porque era la institución, era el poder. Nosotros éramos 4 advenedizos que intentábamos romper cosas que nadie pensaba que iban. Es decir, durante años tú sabes, Rafa, que la gente estaba esperando cuando se terminaba. O sea, nadie esperaba que esto tuviera vida. Exacto. Esto fue digamos, el gran reto. Todo el mundo nos enterraba cada 2 por 3, ¿no? Bueno, y de hecho, hasta el 2016 yo no escuché de parte de un responsable máximo de FIBA, que por desgracia ya no está, yo no escuché hasta entonces que el modelo que no se iba a tocar, o sea, que no se iba a cuestionar. Esto lo escuché hasta el 2000, perdón, 2017, no lo escuché. Y por tanto, fíjate, 17 años en el alambre, ¿no? Desde ese punto de vista. Pero bueno, esto quiere decir que con determinación las cosas se hacen. Oye, ¿qué hitos crees que fueron importantes? Un poco como para ir sumando a ese camino, hasta ese 2017 que comentas, ¿no? Donde ya, pues como que el baloncesto en general, la FIBA empieza ya también a hablar de este tema como algo consolidado. ¿Crees que hubo, no sé si, equipos, momentos, situaciones, reuniones, algo que fuera importante para ir sumando? Bueno, yo creo que fue importante el primer acuerdo que hicimos con FIBA en noviembre del 2004. Esto que fue un momento ya, bueno, ya hubo un momento previo, yo no diría de rendición, porque esto no se puede decir en estos términos, pero fijaros que al final de la primera temporada, a mí FIBA me llama, me hace ir a un hotel al aeropuerto de Múnich, me hace reunir con los equipos que se habían quedado en FIBA. ¿Os acordáis que en aquella época equipos que hoy están en Euroliga, como Maccabi, CSKA, Panathinaikos, Ulker, Efes, estos se habían quedado en FIBA, ¿no? Pues mm, me hace reunirme con estos equipos y de alguna manera me los traspasa, ¿no? Me dice, mira, aquí los tienes, nosotros ya no continuamos, ¿no? Ese fue un momento, fue junio del 2001, que fue un momento importante. Después continuamos peleando 3 años hasta conseguir un acuerdo en 2004, que también fue otro momento, pero para mí lo más importante fue el 2005, porque nosotros empezamos trabajando con Telefónica, si os acordáis, que hicimos una sociedad en la cual gestionábamos los derechos comerciales. Hubo un cambio en Telefónica pocos meses después de firmar el contrato y hubo un cambio en la política de Telefónica con el nuevo presidente de Telefónica, que tenía ideas distintas del presidente con el cual habíamos firmado el contrato. Y ahí eso nos llevó a que el 2005 ya terminó el contrato y no se renovó. Y ahí nosotros tuvimos otro momento de gran coraje, yo creo, porque fue cuando decidimos
que íbamos a gestionarlo todo desde casa, que nos lo íbamos a poner bajo un paraguas de decir, bueno, vamos a sufrir mucho, pero vamos a montar una estructura en casa que se dedique al desarrollo comercial y todas aquellas garantías que los clubes habían tenido durante 5 años, pues desaparecieron de la noche a la mañana. Y eso fue un gran momento de dificultad también, claro, no solo los temas políticos e institucionales, fueron también los temas económicos fueron muy, muy delicados. Y ahí fue un momento, digamos, de volver a picar piedra y empezar a trabajar y nos fue bien, nos fue bien. Bueno, la prueba es que en el 2016, 11 años más tarde, pues hacíamos la joint venture con AMG, que fue desde este punto de vista un upgrade muy grande de negocio. Pero esto fue gracias a esa decisión que se tomó en el 2005. Creo que esa fue una decisión muy importante, un momento muy importante, como lo fue el 2009 cuando se decidió que los clubes tuvieran licencias a largo plazo en lugar de los famosos contratos de 3 años, que seguramente tú, Sergio, no sabrás seguramente de qué te hablo, pero Rafa seguro que sí. Más o menos me acuerdo, me quiere sonar, pero no lo tengo tan... Bueno, he hecho aquí un poco para averiguar esta edad, ¿eh? Yo, claro, yo siempre lo he contado. Mi primer contacto con la Euroliga, con el baloncesto, es Kinder Baskonia. Bueno, el camino que recorre el Baskonia para llegar a aquella final, yo tenía 12 años. Pues, A pues mí la Euroliga, bueno, como digo yo siempre, me llevó por delante, me golpeó de lleno, ¿no? Y al final, es que yo creo que eso es otra de las claves, no sé si lo ves así, el rendimiento deportivo que ha habido durante todos estos años de competición, de juego. A mí ahora mismo me parece una competición top, pero es que también lo era al inicio, desde el primer momento. bueno, sí, porque desde el primer momento lo que se puso encima de la mesa eran criterios puramente de competición, de hacer un buen producto, ¿no? No era un criterio de que hay que poner contentos a la Federación de Bulgaria y tiene que tener un equipo, que es un poco el principio de federativo. Y que es un principio que es lógico. O sea, yo no lo cuestiono. Yo si estuviera en FIBA o en la FIFA o en cualquier otra, lo entendería, porque ese es su trabajo. Ellos tienen que garantizar que todo el mundo tenga acceso. Pero no era nuestro trabajo. Nuestro trabajo era otra perspectiva. Nuestra perspectiva era, como mejores partidos demos a los aficionados, mejor. Y como a mí nadie desde Bulgaria me llamaba, y perdón los búlgaros, porque no quiero faltar al respeto a nadie, pero lo pongo como ejemplo, ¿no? Pues yo podía hacer lo que me parecía, siempre pensando en el bien de la competición. Y eso es una posición que FIBA, por las circunstancias normales, no tenía, ¿no? Y por tanto focalizamos siempre en seleccionar equipos y la manera de seleccionar equipos, los famosos contratos trianuales, no es más que una estratagema para tener los mejores equipos. No nos vamos aquí a rasgar las vestiduras y a decir lo que no es. Es decir, buscamos métodos desde el principio para conseguir que los mejores equipos estuvieran compitiendo, ¿no? Y eso es lo que ha llevado a lo que tú dices, ¿no? De que desde el principio fue una competición muy buena y todos recordamos aquel playoff que fue del Baskonia Virtus Bolonia, que yo fue una cosa impresionante desde el punto de vista deportivo. Desde el punto de vista comercial y promoción, un desastre. Pero como deportivamente fue fantástico. Mira, el tema de los trienios famosos, ¿no? Al fin y al cabo es verdad que buscas la mejor competición, pero también para la mejor competición es que esto creo que lo debe entender mucha gente. Cualquier empresa necesita un poco de estabilidad y en ese sentido se buscaba, ¿no? Luego vino lo de las licencias. Claro, también, no sé si personalmente, pero alguna vez supongo que costaría aquello que siempre más o menos se ha podido decir, joder, que claro, Jordi Bertomeu y los españolitos, colocando a 4. Con esa historia has tenido que pelear, Jordi. Sí, 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 claro, no hay duda. Pero era relativamente fácil resolverlo, porque en realidad también nadie cuestionaba que la Liga Española era la más fuerte, nadie cuestionaba que los árbitros españoles eran los mejores, porque todo el mundo quería árbitros españoles, nadie cuestionaba la calidad de los equipos españoles. Los equipos españoles han hecho siempre, han ganado pocas veces, al menos porque tampoco hay que decir que han sido los que más han ganado, pero nadie ha cuestionado nunca la competitividad de los equipos españoles. Y todo el mundo sabía que en Grecia, más allá de Olympiacos y Panathinaikos, era un desierto. Esto se sabía. Y por tanto, digamos que nadie pensaba que en Alemania, más allá de Milán, hubiera, después de la bancarrota de Siena y de la Virtus, nadie pensaba que podía haber más allá. O sea que sí, es verdad lo que dice Rafa, pero también es verdad que los clubes me han ayudado en este sentido, ¿no? Porque han sido siempre competitivos.
Hay un tema, si me permite, Sí, Sergio, claro. y es que, claro, realmente la dimensión del fútbol es absolutamente diferente, ¿no? Hay mucho dinero, ¿no? Y ese es quizás el gran problema, Jordi, que todavía el baloncesto, no sé si la palabra sigue siendo deficitario es correcta, pero no es rentable, al menos en Europa, y ese es el gran problema. Sí, sí, estoy de acuerdo. Pero aquí hay muchos matices, pero básicamente lo que tú dices es verdad. El matiz sería de decir, bueno, si hay 18 equipos en Euroliga, en realidad quienes acumulan las pérdidas más grandes son 8. Los otros 10 no tienen pérdidas significativas o están en el break-even o están un poco por encima del presupuesto. Hay 8 que sí las acumulan, ¿no? Pero entonces aquí nos hemos de ir un poco a la cultura que tenemos, ¿no? La cultura que tenemos es una cultura bastante, digamos, perversa porque estamos viendo que la prioridad principal es ganar. Hay que ganar. Esta es la prioridad principal. Entonces, a partir de aquí, se empieza a gastar para ganar. Mm. Y como los recursos no cubren estos gastos, entonces hay dos soluciones que van siempre juntas. Una, quejarse de que la liga no te da bastante dinero. Una. Dos, los propietarios ponen el dinero de su bolsillo. El sistema es perverso porque acabas a la conclusión de decir, la liga te da el dinero que genera, que es el valor de la competición. Que tú gastes 10 millones de euros en un jugador no significa que la liga valga 10. Estos son dos parámetros totalmente distintos. Tú no puedes correlacionar una cosa a la otra. Y por tanto hay una primera perversidad. La segunda perversidad es que cuando en el momento en que desde la liga planteas modelos de sostenibilidad basados en controles económicos serios, ¿no? Lo que se llama el financial fair play, ¿no? A partir de aquí, esos mismos clubs, que son los que ponen más dinero, los propietarios ponen más dinero, son los que no quieren estas reglas, que serían los máximos beneficiarios, porque eso les evitaría al final de temporada extender el cheque para cubrir las pérdidas. Sí. ¿Y por qué? Porque les estás diciendo que no pueden gastar ese dinero y que posiblemente no van a ganar. Entonces volvemos al inicio de este círculo, ¿no? Volvemos al inicio del círculo. Y entonces son los mismos que se quejan, que ponen el dinero y que se quejan cuando pones reglas que, digamos, podrían generar un equilibrio en la competición, hablando en términos económicos. Pero ellos no quieren el equilibrio deportivo. Y esta es la perversidad de este sistema, ¿no? Y después no se fían. Y después no se fían. Una de las grandes cosas que creo que se ha conseguido en el convenio con los jugadores es que los salarios puedan ser públicos, al menos a nivel de los clubes. Falta que sean públicos también, realmente públicos 100%, ¿no? Bueno, todas estas cosas de transparencia son estos propios clubes los que han sido más reticentes. Por tanto, es una perversidad, ¿no? Es un círculo donde ellos empiezan y ellos terminan. Pero por otro lado hay otros clubes que, por ejemplo, hablamos de Alba de Berlín, que es un club que sabe que va a generar 10, que su propietario va a poner 0 y que va a gastar 10 y punto, no va a gastar más de 10, ¿no? Esta es la situación. Ahora que hablas de la cultura, muchos estarán repetido, ¿no? La NBA, ¿no? El modelo de la NBA, que supongo que te habrán dado muchas vueltas con este tema en todos estos Sí, 22 años. pero los clubes no están tampoco. Claro, Primero a eso que iba. sería absurdo pensar que aquí se puede implementar el modelo de NBA de la manera que lo entendemos aquí. Sí que se pueden hacer cosas que ellos hacen y que aquí adaptadas podrían tener sentido y muchas ya las hacemos o ya las hacen. ¿No? O sea, que esto no es un gran descubrimiento tampoco. Pero la verdad es que cuando dicen, no, es que quiero ser como la NBA, bueno, pues la NBA es alguien donde los clubes no pintan nada, que solo manda un señor que está en Nueva York. Y este señor dice lo que pasa. ¿Lo queréis así? Bueno, antes sí, ahora parece que lo quieren menos, ¿no? Los últimos meses parece que quieren menos esto. Los otros 22 años han querido esto. En la NBA hay un señor que te dice te vas a gastar hasta tanto y no te vas a gastar ni un dólar más. ¿Quieres esto? No, esto no, porque yo quiero ganar y volvemos a ver el discurso de Claro, a antes. eso iba. Es decir, en la NBA hay una oficina que te llama y te dice,
Sergio, mañana cambias el logo, te los mando. O sea, y tú los cambias. O sea, tú ni preguntas. Tú eres un club y te mandan el logo desde Nueva York y tú lo cumples. ¿Por qué? Porque hay una política centralizadora, donde lo más importante es el conjunto, no el individuo. Y esa es la gran diferencia, ¿no? Y aquí, como venimos de que los clubs han creado las ligas, en lugar de las ligas, los clubs, como venimos, digamos, de este concepto de abajo arriba, el club es todavía más importante que la liga. Y el sentimiento colectivo requiere mucho trabajo para ir implementándolo. Poner cosas en común, que es la base de una liga, el compartir, eso cuesta, porque vienes de un modelo individualizado, ¿no? Y yo creo que esta es un poco el kit para entender las diferencias entre un modelo y otro, desde mi punto de Llegados, vista, ¿eh? sí, sí. Claro, el futuro, ahora desde esta nueva posición, ¿no? Porque, es decir, Telefónica da paso, decías, a otros partners, se está hablando mucho ahora del tema Dubai, y luego siempre hay una gran historia, ¿no? No sé si habéis peleado, discutido mucho y tal, que son la confrontación un poco Euroliga con ligas nacionales, la cantidad de equipos, la cantidad de partidos, lo que eso supone. Bueno, has mencionado el tema de Dubái. Yo creo que el tema de Dubái es positivo porque otra vez vuelve a poner a la liga, a la Euroliga, como una entidad disruptiva, que hace algo que nadie hace. Pero también es peligroso si no se hace bien, porque hay que ver, y esto es lo que en estos momentos creo que hay más dudas, porque hay que ver realmente que todo lo que va a comportar para los clubs el tener que llevar partidos durante la semana a sitios tan lejanos, digamos, ese esfuerzo sea compensado. Y creo que esto es donde hay que trabajarlo mucho y no sé en qué fase está. Pero yo como concepto en su momento me pareció interesante estudiarlo, creo que hay que estudiarlo, pero hay que ir con cuidado, porque si no, si ahora vemos que cuando hay una semana con dos jornadas, escuchamos de todo durante esos días, ¿no? Hay que viajamos mucho, que viajamos poco, imagínate cuando esto ocurra con un equipo que hay que ir a 7 u 8 horas y con cambios horarios y cosas de ese tipo, ¿no? Pero vamos al tema de las ligas nacionales. Yo creo que ahí se ha hecho más propaganda que otra cosa. Y hay un dato que para mí es definitivo. El concepto de que la Euroliga en su crecimiento dañaba a las ligas nacionales no se sostiene en nada. O sea, no sé si vosotros tenéis algún dato, pero a mí nunca en tantos años nadie me lo ha enseñado. Y por tanto sospecho que no lo hay. Es decir, y después cuando miras lo que ha pasado, dices, vamos a ver, el crecimiento de la Euroliga ha ido acompañando a un crecimiento de la liga alemana que no habíamos conocido nunca, por ejemplo. Y si nos vamos a la mejor liga de Europa que ha sido y es, y creo que va a ser por muchísimos años, y eso espero, la ACB ha sido siempre la mejor liga europea. Por más cosas que la Euroliga hiciera, la ACB siempre ha estado arriba de todo. ¿Cuándo la ACB ha dado un paso atrás? Yo no lo veo. Ha tenido sus problemas en su momento y tal y cual, pero la competición siempre ha ido hacia adelante. Y hoy en día la CB tiene el mejor presupuesto de toda su historia. Por tanto, no hay datos. En cambio, sí vemos ligas que eran importantes al inicio pues, del 2000, 2003 o así, y que han perdido en picado su valor, como por ejemplo la Liga Griega. Pero la Liga Griega perdió valor desde el momento en que dos clubes, Olympiacos y Panathinaikos, y la Liga decidieron descentralizar toda la parte comercial. Y a partir de aquí, cada uno iba por donde quería. Y quien tenía un propietario más rico, pues ganaba más. Ahí se terminó la Liga Griega. Y hoy la Liga Griega es un negocio de dos. Si miras para atrás, ¿cuál es la última vez que alguien que no fuera Olympiacos y Panathinaikos ganó la Liga? O que alguien pudiera competir ya, porque en España a lo mejor sí que Barcelona y Madrid por descontado han dominado, pero siempre ha habido mucha competición para ganar. Siempre ha sido muy difícil ganar. Y la Liga Italiana, que por ejemplo está en un proceso de recuperación muy positivo, ha pasado por unos años terribles donde ha tenido durante 10 años 14 presidentes de la Liga. Eso no es la culpa de la Euroliga tampoco, creo yo, ¿no? Entonces, yo creo que hay que analizar y podríamos extendernos a lo que queramos, ¿no? Y por tanto, ese conflicto, sí que es verdad que nosotros hemos incrementado el número de partidos, pero eso
¿cuándo ha sido agresivo para las ligas nacionales? ¿Cuándo hemos jugado un fin de semana? Nunca. Nosotros no hemos jugado nunca un fin de semana. Esto, bajo mi mandato, fue siempre una cuestión que no se podía tocar, ¿no? Proponer algo donde posiblemente podía haber habido un roce, ¿no? No lo hubo, no lo hubo. Y la Liga CB tuvo sus momentos buenos y malos, como tiene la Euroliga o como ha tenido otras ligas, y ahora la CB ha continuado creciendo y siempre ha sido la mejor. Por eso, yo no lo digo solo por la CB, pongo un poco el panorama. La Liga Francesa, pues tiene otras características. La Liga Francesa está basada en un principio de una extrema, y lo digo así entre comillas, democratización del sistema, donde lo bueno es que cualquiera gane. Bien, pues es un sistema. Después sabemos que al final las audiencias las traen las grandes marcas, aquí y en la NBA. No lo estoy inventando. Es un sistema donde tú intentas igualarlos a todos los equipos por abajo, seguramente no es una gran idea. Y lo digo porque yo la tuve en la CB y fracasamos. Y lo tuvimos que cambiar, por tanto no soy sospechoso de este tema. Yo también tuve esa idea en ese momento y admití el fracaso y cambiamos la política con Eduardo Portela. Pero me refiero que ese es un debate de que el crecimiento de la Euroliga ha perjudicado a las ligas nacionales, que no lo veo. Yo creo que haya bien para la Euroliga, le va bien a la Liga Nacional, si va bien al baloncesto, le va bien a todo el mundo, yo creo, para mí. No, has hablado de temas importantes, también los últimos años han tenido que ser complicados, ¿eh? Yo me imaginaba diciendo, ¿cómo van a poder gestionar lo de la pandemia cuando os viene en 2020 lo que os vino, lo que pasó el año pasado con Rusia y con todo esto? Uf, no sé si son de los momentos más complejos también para ti como CEO durante tantos años. Bueno, yo lo he dicho repetidas veces, seguramente el peor momento de mi vida profesional fue cuando tuve que cancelar la temporada el año de la pandemia. Eso para mí, claro, venía desde el año 1983 gestionando competiciones y en el 2020 pues tengo que cancelarla, ¿no? Eso para mí fue muy fuerte y realmente. Pero también tengo que decir que la manera en que hemos navegado por la pandemia ha sido ejemplar. Y lo digo, no quisiera en estos momentos pensar que me estoy haciendo autobombo porque no fue mi mérito, fue mérito de mi equipo, que para mí es la única explicación que hay para que la Euroliga sea lo que es, el equipo que he tenido, ¿no? Y creo que el equipo trabajó de una manera extraordinaria para conseguir algo que era impresionante, y es que prácticamente las pérdidas de nivel de liga se redujeron a un 12%, cuando todo el mundo estaba en 40 y 50%, si no más, de pérdidas. Algunos clubes incluso llegaron a ganar dinero, porque la manera como estructuramos la solución económica. El acuerdo con los jugadores fue fundamental para ayudar a los clubes, porque recordáis que los jugadores aceptaron una rebaja del 25% de sus retribuciones. Bueno, pues ese acuerdo fue dificilísimo, porque estábamos hablando de un sindicato de jugadores que yo había promocionado, porque yo siempre he pensado que una liga tiene que estar fundamentada en los jugadores y en los jugadores organizados, no los jugadores que hacen declaraciones, jugadores organizados. Y en aquellos momentos estaba todavía, y está todavía en una fase muy inicial ese sindicato, ¿no? Pues para ellos también era muy difícil tomar estas decisiones y tuvieron el coraje de entenderlo y el compromiso de llegar a este acuerdo por el bien de la competición. Eso fue muy complicado y el resultado fue muy bueno dentro del desastre en el que estábamos, ¿no? Claro. Lo de Rusia ya es otra cosa, Es porque otro. no sé qué solución va a tener lo de Rusia, la verdad. Yeah. Lo veo complicado a corto plazo. Yo recuerdo, creo que fue en Praga, en una Final Four. Lo importante no es el sitio, un desayuno de trabajo. Tampoco lo importante es el desayuno, que estuvo bien. Pero lo hemos hecho en todas las Final Four desde muchos años. Por eso, ¿no? Todavía en Belgrado lo hicimos. Sí, no, pero recuerdo lo que se dijo, que al fin y al cabo es lo importante. En ese momento hablabas del tema ticketing, creo recordar que fue en Praga, ¿no? Y donde, no sé si utilizaste la palabra que os había sorprendido un poco positivamente, ¿no? La cuestión de tickets en países nórdicos y en Inglaterra, y que evidentemente podría trasladar a un futuro algunas cosas. ¿Eso dónde ha quedado o dónde crees que puede quedar, Jordi?
Bueno, a ver, yo creo que la intención, es decir, para mí el futuro de la Euroliga siempre ha sido muy claro. Hay que racionalizar todo el modelo económico en la línea de lo que antes he comentado, pero sobre todo hay que trabajar sobre el ingreso. Y si trabajamos sobre los ingresos, hay que admitir que los mercados tradicionales del baloncesto van a continuar siendo importantes, pero el salto cualitativo que se puede hacer en el futuro es la incorporación de mercados fuertes. Esto, lo que estoy diciendo, está en cualquier manual, o sea, no pretendo descubrir nada. Y a partir de aquí, nosotros hemos trabajado, y lo he dicho durante varios años, hemos estado trabajando para tener un equipo en Londres, para tener un equipo en París, hemos conseguido incorporar al Bayern de Múnich, hemos conseguido incorporar a Lyon. O sea, esta estrategia de ir hacia el norte y hacia los grandes mercados, hace años que lo estamos diciendo y de hecho ya, como dices Rafa, seguramente en el 2005 yo estaba soñando con esto. Ujú. Como veterano, te acordarás que tuvimos 2 años un equipo en Londres. Sí, Me sí, acuerdo sí, Tuvimos también. dos claro. años. O sea que esa idea no sale por generación espontánea. Era una idea que viene del origen de Euroliga, ¿no? De esta necesidad de moverse hacia el norte porque al final cuando tú ves el negocio deportivo, todo el negocio deportivo, por ejemplo, la Champions League, el 82% de los ingresos de la Champions vienen de 5 países. O sea, esto lo sabe todo el mundo y por tanto no hacía falta, como digo, descubrir la rueda como para inventar la rueda como para ir por este camino, ¿no? Bueno, la pandemia ahí sí que nos dio un batacazo, hay que reconocerlo, porque proyectos deportivos, de instalaciones, de pabellones en Londres y París, de hecho el de Londres fue cancelado y nunca más se ha sabido. De momento el de París, que eran para los Juegos Olímpicos, se ha redimensionado todo el proyecto de los Juegos Olímpicos de París. La instalación no eran las que iban a hacer, iban a ser otras, pero de otras dimensiones y por tanto con otras limitaciones. Ahí eso nos hizo daño. Pese a ello, antes de irme al menos he conseguido que 2 equipos, uno de París y uno de Londres, ya estén en Eurocup. Digamos que es un poco parte del legado que dejo en relación a esta idea, ¿no? Y ahora hay que continuar apoyándolos, hay que apoyarlos y ayudarles a subir, porque yo creo que es la solución. Ya sé que los defensores de los principios del mérito deportivo stricto sensu, que solo se puede jugar si ganas, tampoco van a estar de acuerdo conmigo, pero es que en realidad todo no lo podemos tener. Y hoy estamos hablando de una liga que tiene este concepto semicerrado, que seguramente irá cada vez a un sistema más cerrado, pues por lo que antes apuntaba Rafa, ¿no? Porque necesitas estabilidad, porque necesitas inversión y porque necesitas ofrecer una competición que la gente sepa qué es. No una competición donde cada año tienes que mirar, bueno, ¿y quién juega? Yo creo que hoy en día eso solo se lo puede permitir el fútbol y ni el fútbol lo hace. Y ni el fútbol lo hace. Porque cuando la UEFA establece criterios como el actual, no ya el nuevo, sino el vigente, está haciendo lo mismo que hacía con los contratos trianuales. Intentar asegurarse que dando 3 o 4 plazas a España, a Inglaterra, a Alemania, pues es muy difícil que no tengas los mejores. O sea, es muy Ujú. difícil. Ya. Por tanto, de una manera u otra todos buscamos lo mismo. Y nosotros lo hacemos de la manera más descarada. Ya. Porque lo normal es que la Euroliga pueda ir a 20, por ejemplo, ¿no? A 20 equipos. Bueno, el problema ahí es que con 20 necesitas como mínimo, me parece que deben ser como 10 o 11 semanas con doble competición. Claro. Es decir, tú tienes que ir con cuidado. A mí, yo me acuerdo una vez en la Final Four de Madrid que Spanulis viene y me dice, Jordi, más partidos. Y eso es muy indicativo, ¿no? Porque el jugador lo que quiere es jugar, lo que lo quiere es entrenar. Sí. Entonces, Eso también es cierto. eso es muy divertido, ¿no? Ahora seguramente Spanulis, que está de entrenador, me dirá lo contrario. Pero, pero en aquella época un jugador veterano como él me venía y me decía esto, ¿no? Y en realidad hay que ir con cuidado con los partidos y la sobrecarga de partidos, lo estamos viendo, y hay que hacer un calendario un poco más racional, ¿no? Pero yo creo que el ir a 20 hay que ver si encaja en un calendario. En estos momentos 18 va muy justo. Ya. Y, Bueno, y fíjate lo y de yo las creo, ventanas, ¿no, Jordi? Que estamos viviendo justo ahora, además, en el momento que estamos grabando la entrevista. bueno, las ventanas, hoy estaba leyendo cosas, ¿no? Y la verdad es que no lo he seguido mucho, pero por lo que veo, ha habido seleccionadores nacionales que tienen
que han ido, o sea, entrenadores de clubes que son seleccionadores nacionales que han ido con sus jugadores a la selección, pero no han dejado sus jugadores del club a ir con otras selecciones, por ejemplo, ¿no? Lo cual ya es el monumento de la hipocresía, ¿no? Es decir, porque pasamos ya a decir que el equipo nacional es lo más importante del punto hasta que nos conviene a nosotros, ¿no? Entonces, esto ya hacía falta que esto pasara para que de alguna manera, si alguien quiere analizarlo con un poco de objetividad y poca pasión, pueda decir esto, ¿no? Es un monumento a la hipocresía, un monumento enorme a la hipocresía. Yo creo que el tema de las ventanas, hasta ahora no había producido este tema, porque había una política, había una decisión, esta decisión se seguía y basta. Bueno, lo que nos hemos encontrado es que no es la misma situación hoy en día. Hoy en día ha dado esa sensación que cada club hacía un poco lo que quería, que se cambiaban partidos, unos clubes no dejaban, otros sí dejaban, y otros dejaban los que a uno le convenía, pero si como yo era seleccionador, el otro no lo dejaba ahí. Entonces, hemos visto estas cosas. Y creo que esto es malo, pero bueno, es malo desde el origen. Me parece que las selecciones nacionales con los mejores jugadores no tienen sentido y hasta que eso no sea, y como esto sabemos, y lo he dicho ya 1 millón de veces, que no va a pasar mientras haya competición durante el calendario de la NBA, pues lo lógico, lo razonable y lo respetuoso para las selecciones nacionales, que sería respetuoso para ellas y para lo que representan, y no habría tanta hipocresía de gente que hace estos discursos nacionalistas y que después no deja al jugador para que no juegue contra el suyo. Eso deberíamos resolverlo poniendo estos partidos donde todo el mundo puede ir. Y eso es lo que tiene sentido, porque lo que no vamos a cambiar es el calendario de la NBA, supongo yo. Oye, yo tengo perdón, Rafa, tengo una curiosidad. Tú como CEO, ahora para hablar una cosa un poco más distendida, ¿tú cuando has vivido presidente que se quejaba, entrenador que se quejaba, alguna excepción, o reuniones en las que habría algún momento un poco de ¿esto cómo se vive? Ya a nivel personal, porque claro, has juntado muchos caracteres y hay muchos presidentes, por ejemplo, que cada uno ha sido muy especial, que ha marcado mucho esta Euroliga. Sí, bueno, pero yo creo que, a ver, las reuniones donde los clubes se quejaban ha pasado relativamente pocas veces, pero no es porque no se quejaran, es porque yo me he pasado la vida dando vueltas. O sea, para mí el contacto directo con los presidentes ha sido una cosa, está en el número 1 de mis prioridades. O sea, yo cada temporada me sentaba con los presidentes uno a uno en sus despachos, yo iba a su despacho, me sentaba a su despacho, compartía, entendía sus problemas, le decía mis ideas. Y eso me ayudó a que cuando llegábamos a las reuniones fueran hasta, diría, aburridas, por decirlo de alguna manera, porque estaban muy preparadas. Prácticamente yo había hablado de todo lo que estaba en las reuniones con todos y cada uno de ellos, ¿no? Y por tanto, eso funcionó así durante 21 años, ¿no? El último año, por desgracia, no funcionó de esta manera y así está. Pero yo creo que sí que es verdad que no vamos a ignorar que hay un presidente que es muy hablador y que le gusta hablar, que es el presidente Panathinaikos, y que además habla en unos tonos y en unos términos bastante particulares, ¿no? Pero supongo que también habréis constatado que durante todos estos años yo nunca le he contestado en público. O sea, yo nunca le he contestado en público. Y además tengo que decir que personalmente con él tengo buena relación. Porque ahora no, pero he hablado muchas veces con él por teléfono. O sea, las conversaciones privadas con él han sido muy agradables por las dos direcciones. Por tanto, más allá de esto que hace parte del show y sobre todo de la necesidad digamos, de demostrar a sus aficionados que él se preocupa de estas cosas, yo tampoco he vivido en 22 años, no he vivido una situación de conflicto. Creo que la Euroliga ha funcionado a base de este sistema donde nosotros interpretábamos, mi equipo y yo, lo que los clubes queríamos, teníamos una idea, la compartíamos con ellos y antes de llevar adelante se trabajaba mucho y después se tiraba adelante y se ejecutaba. Bueno, por ejemplo, las ventanas. Las ventanas se discutió, se habló, les convencí de que el posicionamiento de Euroliga no podía ser distinto a la NBA, que nuestros clubes no eran de segunda división, que nuestros propietarios tienen el mismo respeto a los propietarios de la NBA, que nuestros jugadores no son de segunda división. Y cuando se decidió, se decidió. Y ya nadie preguntó, ya nadie dudó, ya nadie pidió cambios de partidos. Todo esto que hemos visto esta semana, desde el año 2017 hasta hoy, no ha ocurrido nunca. Nunca. Son maneras de gestionar.
es más fácil hablar, era más fácil hablar con el tío y el padre. Digo lo de... Bueno, Rafa, No sé, no lo tiene muy claro, ¿eh? Rafa, la primera Final Four en Bolonia, acuérdate que el padre, en un evento que habíamos organizado por la mañana del domingo, anunció que el equipo no se presentaría a la final de la tarde. Acuérdate de esta anécdota. Sí, 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 bueno, también O sí, sea, es verdad. el padre tampoco era facilísimo, No. pero yo tenía un cariño muy, muy grande por Pablos. Era una persona extraordinaria, te lo tengo que decir, porque, bueno, lamenté mucho su fallecimiento, estuve con su familia en el entierro y bueno, estas cosas pasan en la superficie, por debajo pasan otras cosas. Bueno, yo más revoltoso de continuo, digamos, ¿no? Sí, Yo algunas sí. veces de broma, Jordi, digo que a mí, ahora ya soy un poco veterano, ¿no? Pero con unos años menos que me hubiese gustado ser community manager de él, pero de noche, pero unas noches, para cenar y estas cosas y tal, porque es divertido, pero ya es demasiado. Oye, respecto a lo que te dijo Spanulis, no solo es Spanulis, son los jugadores, efectivamente, como dices, es el público. Eh, pero sin embargo los entrenadores, y esto lo han dicho los entrenadores, muchos entrenadores dicen, no, es que lo peor es para nosotros porque no podemos entrenar. Y entonces vuelvo un poco yo a lo que también te comentaba Sergio de los 20 equipos, que chocaría, en mi opinión, el tema del calendario, pero claro, si a un equipo inglés, a un equipo en Estocolmo, por poner un ejemplo, estamos hablando ya que estábamos hablando de esas ciudades, le das 38 partidos, pueden pensar seriamente también, ¿no? Porque recordamos que en ACB hasta hace no mucho había 10 equipos que jugaban 34 partidos y no pasaba nada. Estoy muy de acuerdo. Estoy muy de acuerdo y lo que acabas de decir es lo que nos impidió, cuando antes he comentado que tuvimos 2 años un equipo de Londres, el London Towers, eh, precisamente por lo que acabas de decir, no pudo continuar. Porque no tenía, en aquella época, si te acuerdas, Rafa, lo máximo de partidos que podíamos garantizar con el sistema actual, aquel que teníamos, eran 10 partidos en esa fase regular de grupos de 6, por tanto, 5 partidos en casa, y ahí es lo máximo que tú podías garantizar a un club para iniciar la competición. En esas condiciones es imposible ir a pescar equipos en esos mercados, porque sus ligas nacionales son muy débiles. Entonces no tenía ningún sentido el hacer un esfuerzo económico para ser competitivo para ofrecer 5 partidos a tu afición. Eso no tiene ningún sentido. Y eso nos volvió, digamos, a las trincheras tradicionales del baloncesto europeo, ¿no? Digamos, del Danubio para abajo. Y ahora, pues cuando cambiamos el modelo de competición y puedes garantizar este número importante de partidos, cuando ya no hay un corte tan pronto como había, porque fíjate, llegamos a este modelo, si os acordáis, a través de una fase intermedia que estaba pensada, no fue por casualidad. ¿Os acordáis que el top 16 lo pasamos de grupos de 4 a 2 grupos Sí, de 8? sí, O sea, sí. eso era un ensayo para hacer el salto siguiente, que es el que estamos ahora, ¿no? Por tanto, ese proceso gradual, que ha sido siempre una señal de consistencia de la liga, de que ha ido siempre progresando en la misma dirección, con eso ya cambia el panorama. Y entonces, con esto lo que dice Rafa, si aquí hoy tenemos garantizados 17 veces que un equipo abre la puerta de su casa, 34 jornadas de liga regular. Con esto tú ya puedes hacer un presupuesto, ya puedes hacer un equipo, ya puedes hacer un ¿No? proyecto. Y Claro. por tanto, si quieres llegar a esos mercados, tendrás que ir por este camino. Yo estoy convencido. Claro, y luego hay realidades como la de Mónaco, que es muy sorprendente por proyecto, pero con instalaciones, por ejemplo, igual no tan preparadas. Y luego está Valencia, que va a tener, bueno, la Alquería es una pasada, pero el campo, ¿no? Que va a tener también nuevo, que es como decir, hay un proyecto muy serio con unas instalaciones. Claro, esos proyectos están un poco como ahí en medio, ¿no? También dentro de lo que Sí, comentas. claro, porque el problema es esto, porque volviendo a la estabilidad, es decir, tú lo que no puedes pretender es tener una competición de altísimo nivel si no tienes estabilidad para poder hacerlo. Porque esto no te pasa ni en el sector, no sé, ni en la siderurgia, ni en la farmacéutica, ni en ningún sector de la economía. Tú necesitas estabilidad para invertir. Entonces, si tú quieres hacer un pabellón de 15.000 espectadores para ofrecer una experiencia nueva a los aficionados, tú tienes que saber para qué lo vas a utilizar. Y no puede depender esto que la pelota entre o salga un día. Eso es muy difícil encontrar a alguien que
que sobre esto apueste, ¿no? Al menos apueste en serio. Tienes que ofrecerle algo. Y construir un pabellón, pues son 300 millones de euros, 400 millones de euros, no es cualquier tontería, ¿no? Entonces, hablábamos de Mónaco y Valencia, yo creo que son dos proyectos clarísimos de Euroliga. Mónaco va a tener su pabellón de más de 10.000 espectadores porque lo van a construir y todos aportan algo específico, ¿no? Y creo que esto es lo valioso. Y yo creo que, hay que el concepto esto de aspirar a estar en estas ligas se debe ir cada vez más a estas ideas, no solo al resultado deportivo, que creo que no hay que ignorarlo, creo que también hay que tenerlo en cuenta. Pero no solo puede ser ese hecho, tiene que ser también el concepto de tener unos requisitos que se van consiguiendo a través del tiempo y por eso yo planteaba este modelo de ir de las ligas nacionales a la Eurocup y de la Eurocup a la Euroliga. Porque esto te permite construir un camino donde tú sabes que vas pasando fases, ¿no? Y al final llegas. Acordaos que yo llegué a proponer contratos trianuales para la Eurocup, es decir, que continuaba yendo en este mismo concepto, ¿no? Y por tanto, yo creo que hay que la capacidad de progresar o de ascender, por decirlo de una manera clásica, tiene que ser basada no solo en el resultado deportivo, tiene que ser basada también en el hecho de que realmente eso responda a algo que después va a contribuir a mejorar la competición. Porque si no contribuye al bien de los demás y solo Ya. mira al bien propio, no sé, yo pregunto, la historia de Leicester fue muy bonita, ¿eh? Todos escribisteis mucho y mucho hablado de eso. ¿Qué quedó de eso? No ha quedado mucho, ¿no? O No, sea, fue no, una no, no. historia bonita para Leicester. ¿Qué aportó la Champions League Leicester? ¿O qué aportó? No aportó nada. ¿En qué mejoró la Champions League? No la mejoró. Hay la Champions. Sí, no la mejoró en nada. Entonces, a estas cosas, claro, para Leicester es fantástico. Pero hemos de mirar la perspectiva de la competición. Hay que ayudar a la competición, no hay que ayudar al individuo. Ya. Rafa, las últimas para ir terminando, que No, está siendo una este es. gozada, de charla Vale, contigo, ¿eh? vale. No, este es un tema en el que, claro, que estamos hablando de deporte y el deporte, Jordi, como entra el sentimiento, pues es jodido, valga la expresión, ¿no? Que tengas que explicar igual algunas cosas, que tengas que decir algunas cosas que el aficionado, yo ahí no le culpo, incluso a unos clubes, pues no puedan entender. Pero esto también es empresa, como decía el otro, ¿no? Y yo por mí me ha quedado claro, bueno, me ha quedado claro, más o menos tenía claro o estos temas, ¿no? No sé hacia dónde ves la Euroliga, finalmente. Jordi, ¿la ves con salud para salir de planta o...? Sí, hombre, yo creo que la Liga tiene un capital muy grande en el equipo de trabajo, en el staff, que creo que es un equipo extraordinario y que explica el éxito, nada más que esto. Creo que después también tiene una posibilidad grande con los clubs de continuar creciendo y la potencialidad es enorme. La cuestión es que, digamos, hay que tener una consistencia en una línea, hay que saber hacia dónde se va, ¿no? Nosotros sabíamos dónde íbamos y teníamos un plan y todo lo que hemos hecho, con errores incluidos, ¿no? Que ha habido y bastantes, todos se veían por qué se hacían las cosas, ¿no? Miras la competición, miras la evolución de los contratos, miras la evolución comercial, todo tenía una línea. Hay que tener una línea. No digo que la que tenía yo tiene que ser la actual, no estoy pretendiendo esto, pero tiene que haberla. Tiene que haberla para que la gente se. Lo que ha pasado en estas ventanas, claramente, habla de un desconcierto, ¿no? No se sabe cuál es la línea. O sea, no se sabe que realmente. Ahora la pregunta: ¿los equipos dejan los jugadores a la selección? ¿Sí o no? Y la respuesta es: algunos sí, algunos no. Esto es Sí. lo que yo creo que no tiene sentido, porque es una liga, es un conjunto de intereses colectivos que hay que gestionar. Y eso solo se puede hacer desde el grupo, nunca desde el individuo. Y por tanto, desde mi punto de vista, y en esto sí que creo que tengo algo de experiencia. Y por tanto dependerá de esto. Yo la potencialidad de la Euroliga es tremenda, nadie la ha visto todavía, ni yo mismo la he visto. Oye, yo te quiero preguntar por jugadores y entrenadores influyentes que creo que hayan sido importantes para la Euroliga, porque al final ha llegado a la gente. ¿Con cuáles te quedas tú? No tiene que ser uno, ¿eh? Pueden ser los que tú creas. Gente que haya sido Hombre, importante. Hombre, yo creo que hay entrenadores que han cambiado, que han influido muchísimo en el juego y en el progreso. No puedo empezar por otro que no sea Zelko.
Creo que Obradovic claramente es uno que cambia el juego y que introduce una manera de jugar distinta. Pero me gustaría nombrar a dos más. Uno es Aito. Aito me parece un personaje único en la historia del baloncesto europeo. Se dirá que no ha ganado una Copa de Europa. Yo creo que no le hace falta. Me parece un personaje de tal nivel, tan innovador desde sus inicios hasta hoy, que me parece algo espectacular. Y después me quedo con David Blatt. David Blatt era el entrenador que más ha entendido que el juego hace falta, es un producto que se vende. Es el que más claro ha tenido esta idea. Siempre, quizá también por su origen, ¿no?, americano, seguramente le ha ayudado, ¿no? Pero él ha tenido esa idea de, siendo un gran entrenador, ha entendido que el baloncesto es una cosa que hay que vender. Y aunque hagamos virguerías, si la gente no lo entiende y la gente no viene a verlo, no sirve para nada. Y eso, me acuerdo, una de las grandes lecciones que se podría ser un tutorial de marketing deportivo es la rueda de prensa de David Blatt después de ganar la Final Four en Milán. Yo la recomiendo porque fue espectacular y demostraba esto, ¿no? Y yo le hice la broma, el día que me quede sin director de marketing te voy a fichar, le hice la broma. Yo diría que yo me quedaría con estos tres entrenadores. ¿Y el jugador? Joder, es muy difícil, ¿eh? Joder, es muy Sí, sí, difícil. ya lo sé, por eso he dicho que elige los que Hombre, yo he quieras. mencionado a Spanulis, es que voy a ser injusto sin ninguna duda. Pero he mencionado a Spanulis, bueno, me parece un personaje extraordinario, como me lo parece Diamantidis también. Me parece otros jugadores que han crecido como nosotros, como por ejemplo Navarro, como por ejemplo Felipe Reyes, que son jugadores que han crecido. Tú has dicho, a mí me atropelló con 11 años la Euroliga. Pues nosotros crecimos con estos, ¿no? Claro, Crecimos claro. con esta generación de jugadores que han sido extraordinarios y que, ya digo, seguramente me voy a dejar muchos y me da casi miedo empezar a nombrar jugadores. Pero al menos estos tres o cuatro sí que lo quiero decir, porque han sido cuatro jugadores muy, muy importantes para nosotros. Hoy tenemos a Mičić, hoy tenemos a otros tipos de jugadores, ¿no? Pero yo creo que Spanulis, Navarro, Dimitris, Diamantidis, Felipe, para mí han sido jugadores que han sido mis jugadores, y Claro, que no se me claro. moleste nadie, pero han sido mis jugadores. Rafa, Oye, la última para ir cerrando. no, una cosilla rápida, porque te veo bien físicamente. Joder, a ver, los años nos caen a todos, pero te veo bien y te conozco un poco. No sé que no te sientas a echar pan a las palomas. Entonces, No, ¿qué estás haciendo? Eso bueno, lo tengo pues, claro. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué vas a hacer? O no sé, ¿cómo bueno, estás viviendo la vida ahora? pues lo decía al principio, me he tomado un tiempo de descanso para ocuparme de cosas, digamos, que no me ocupaba tanto antes, ¿no? Pero también para ponerme un poco al día, porque el frenesí de la competición también a veces te hace que no tengas tiempo de leer y hacer cosas. Y ahora estoy empezando a pensar en qué viene ahora, porque como tú dices, no voy ni a mirar las obras en las calles ni a tirar palomas. Correcto. Entonces estoy empezando a pensar, ¿no?, en qué podría ayudar, porque sin duda han sido muchos años y es muchos años hay una experiencia que creo que podría ser compartida tanto con gente, con ejecutivos, como con proyectos. Y estoy empezando a pensar cosas de estas, pero todavía no lo he concretado en nada, pero sí que me gustaría que todos estos años en la CB y después de la Euroliga, donde he visto de todo, pues claro, es que he hecho prácticamente desde vender sponsors, contratos de televisión, hacer reglamentos, organizar competiciones, bueno, ayudar a la construcción de pabellones. Hemos hecho de todo en estos años, ¿no? Y creo que todo esto, pues seguramente podría ayudar a alguien, ¿no? No me parecería bien que me la quedara para mí. Y esta es un poco la idea. No he concretado esto, pero sí que estoy pensando en este ¿Pero camino. relacionado con el básquet o otro deporte? No O... necesariamente, no necesariamente. Desde los 9 años estoy con el baloncesto. Ya, No, a veces abrir la ventana también va bien, ¿eh? ya. Pero no necesariamente, ¿eh? La ventana no la de FIBA, ¿eh? La mía.
Pero sí que es verdad que no necesariamente. Yo creo que hoy en día estas experiencias son muy exportables a otras realidades, ¿no? No Una, estoy obsesionado en esto. una rapidísima, de verdad, perdóname, Sergio, No, porque no, claro, hablas claro. de la experiencia, Jordi, en este sentido sé que es un poco localista, ¿no? Pero bueno, ha habido un momento en el que, bueno, bastantes momentos en el que José Anquerejeta y tú habéis sido, digámoslo así, los dos directivos más veteranos un poco de la Euroliga. No sé, has hablado de entrenadores, has hablado de jugadores. Aquí no se trata de hacer ni panegíricos ni historias, ¿no? Pero claro, quiero decir que la figura de un presidente que tiene un equipo en las Galias, donde no es fácil, no sé cuál ha sido tu historia con él desde el principio. Pero desde el principio nos tenemos que llevar a cuando era jugador en la Bueno, CB. claro. Claro. Bueno, a mí me han preguntado un millón de veces por Joséan y tú solo 500.000. Entonces, yo creo que la figura de José es una figura muy particular y única. No sé si es repetible, pero yo no lo he visto en ningún sitio más. Porque claro, ha sido una persona siempre con inquietud. No compartí vestuario con él, no puedo saberlo, pero sí sé que fue el primer presidente del sindicato de jugadores en España. Y yo me peleaba con él en esta época, cuando él era presidente del sindicato. Y después dejó de jugar. ¿Y cuánto tiempo tardó en ser presidente? Semanas, una cosa así, no tardó mucho más. Y propietario. Y claro, y después lo que ha hecho como propietario ha asombrado a todo el mundo, porque poner Vitoria en un mapa de Europa cargado de capitales, de millones de habitantes y con un peso específico enorme de tradición y demás, es una cosa. Pensemos que el Baskonia era un equipo de primera división de media tabla baja cuando no estaba en segunda. O sea, esto es lo que era el Baskonia. Y José lo que ha hecho ha sido crear un proyecto alrededor del concepto baloncesto que trasciende mucho al baloncesto, porque hoy fue el primer club que tenía un pabellón que lo gestionaba él, después hizo el BAC, después está trabajando en otros proyectos en estos momentos que dejo él que los expliquen ellos. Estamos viendo cosas que son muy novedosas en el deporte, ¿no? Ya no quiero hablar del Alavés porque no es mi negocio. Pero sí que es verdad que en este sentido José es un personaje muy especial y muy único y con una capacidad de emprendeduría que yo se la he visto a poquísima gente. Y además muy peleón, que yo creo que si no fuera peleón no hubiera conseguido todo lo que ha conseguido, ¿no? Um, no puedo ocultar que es mi amigo, pero creo que lo que estoy diciendo es un análisis muy objetivo porque está basado en resultados, no en opiniones subjetivas. Oye, pues Jordi, de verdad, te agradecemos mucho que hayas estado con nosotros aquí. Esta es tu casa. Si vas a otros Muchas ámbitos que no gracias. sea el baloncesto y tú te quieres venir aquí a hablar de las cosas, aquí estamos Muy bien, encantados de muy bien. recibirte y de verdad que te vaya súper bien en esta nueva etapa. Un abrazo muy fuerte. Muchísimas gracias a los dos, Sergio y Rafa. Un abrazo Muy a bien, todos y Jordi. suerte. Que Un día disfrutéis hablaremos de la gastronomía. temporada. Un día hablaremos de Ojo, gastronomía. Uy, esto siempre acabamos así, esto, ¿eh? ese día, Rafa, yo solo escucharé. Este es el experto, Rafa es el experto. No, Yo voy con no, hambre. Yo sí, no. ya lo sé, por eso No digo. creo. Jordi, también algo ya sabes. Venga. Ah, Un abrazo, venga, hasta un luego. abrazo. Adiós. Vale.